España, tiempos difíciles. Yolanda Díaz, la superministra, quiere suceder a Pablo Iglesias en Unidas Podemos. Eso es lo que se ha filtrado estos días y bueno, puede que sea cierto, pero a mí me extraña, conociéndola, que no se dé cuenta de que Iglesias se blindó cuando cumplió 8 años en Podemos para estar definitivamente liderando lo que ahora se llama Unidas Podemos. Y además su pareja es la vicepresidenta del partido. Por lo tanto, lo tiene doblemente difícil. En Cataluña ya dicen que no se van a cortar los votos. Otro insulto a la inteligencia de los españoles. El plebiscito parece cada vez más cercano. Vox, la otra gran protagonista, a buena parte de sus seguidores los traicionó, a todos los que no concebimos que se pacte con los bilduetarras. Iván Redondo consiguió que el dinero de Europa llegue sin condiciones. Hubo 2 comidas que pretendieron ser privadas y se convirtieron en públicas. De una hablará después en este mismo programa Melchor Miralles en su columna. De la otra, la de Redondo con Ortega, ya os digo yo que es una clara traición de Vox a buena parte de sus simpatizantes y votantes. Pactaron que en caso de sumar en Cataluña se gobernaría con el PSC. Lo malo es que mucho me temo que los verdes sean engañados, porque si la suma con los independentistas fuera suficiente, van a engañar a los verdes como hicieron antes con los azules e incluso con los naranjas. Ojalá me equivoque, pero si el independentismo suma, volveremos al gobierno actual. Comenzamos España, tiempos difíciles, y les dejamos con el apunte de observador y la puntilla. Hola y buenas noches a todo el mundo. El apunte del observador de hoy lo titulo El COVID mutante. El virus COVID SARS-19 todavía a día de hoy no ha llegado a conocerse a fondo, por lo que es una realidad de la que no se tiene toda la información necesaria. Parece que se conoce cómo se originó, pero no se sabe a ciencia cierta cómo se escapó, y mucho menos cómo se expandió tan rápido, contagiando a millones de personas. Hace ya un año que se declaró la pandemia, y hoy la ciencia médica dice que lo conocemos mejor, o que se sabe más de él, cómo se expande, qué individuos son más propensos al contagio e incluso los efectos que causa por rangos de edad. Con el paso del tiempo se ha adquirido experiencia y logrado un mayor conocimiento científico, por lo que hoy podemos tratar mejor los efectos del virus en las personas y llegar a sanar a algunos, pero desconocemos todavía cosas y la prueba más palpable es que no sabemos cómo curar a todos, porque se siguen muriendo personas contagiadas de este virus y en un principio se pensaba que en este grupo corrían más riesgo las personas de mayor edad y con enfermedades o patologías asociadas. Pero con el tiempo el virus también ha evolucionado, o mejor dicho, ha mutado, y afecta a personas de menor edad o más jóvenes, llegando incluso también a causarles la muerte. El conocimiento científico del virus ha propiciado que muchos países e industrias farmacéuticas hayan investigado a una velocidad sin precedentes, con prisa, trabajando sin descanso y acelerando procesos y protocolos, que no saltándoselos, dicen, hasta lograr desarrollar vacunas para combatir al virus e inmunizar a la población. Sin embargo, la ciencia, en este caso, ha ido más rápido que la mecánica de vacunar, una paradoja que no tiene fácil explicación y que deja en mal lugar a los gobernantes y en entredicho al sistema sanitario, porque se empezó a vacunar hace un mes y a este paso se va a tardar muchos más años en vacunar a la población que en haber descubierto la vacuna, hecho insólito en la historia.
y no metamos en el mismo saco al personal sanitario, porque a estos tenemos que calificarlos de héroes, ya que están luchando en primera línea de la batalla desde el primer momento, sin el personal suficiente y con carencias de medios y logística. Ahora aparecen nuevas cepas de este virus, con características diferentes, más dañinas y mortales. Ha mutado para empeorar más la situación, que ya de por sí era mala, porque estamos sufriendo una tercera ola catastrófica. Y eso a pesar de que se está vacunando, pero como no podía ser de otra manera, también surgen dudas de si la vacuna es eficaz contra las nuevas cepas, dada la divergencia de opiniones. El virus ha mutado. Podemos decir que se ha hecho nacionalista, como si no tuviéramos suficiente con el problema independentista catalán y vasco. Y digo esto porque hay una cepa británica, que es la que más se ha propagado en España y Galicia, por proximidad, se supone, pero también han surgido otras, como la cepa sudafricana o la cepa brasileña, que los indicios muestran que son todavía más dañinas que la primera. Y en este totum revolutum pandémico, al contrario que Trump, que quería construir un muro en la frontera mexicana, la CEE, Comunidad Económica Europea, ahora quiere tirar el muro sanitario de la URSS, Unión República Socialista Soviética, como ya hizo anteriormente con el muro de Berlín, y se está planteando aprobar la vacuna rusa Sputnik, que parece ser muy efectiva, incluso con las cepas nuevas. Acabo diciendo que no me suena bien la palabra mutante, porque la asocio peyorativamente con lo negativo, y por tanto no me gustan las cepas. Las víricas, claro, las de vino, y buenas sí, y no me ha llegado el momento de poder tomar una copa al aire libre, en compañía de amigos y amigas, sin mascarillas, viéndoles la cara cuando hablamos, y hasta poder abrazarlos, porque todo esto nos está pasando una factura social y psicológica, que pagaremos con gusto, cuando lo dicho sea posible, porque eso significará que la vida también ha mutado, en este caso para bien, y que hemos vencido al virus. Con la pandemia del COVID-19 ha quedado demostrado el atraso que supone el estado de las autonomías en la buena administración del Estado español y el bienestar de la ciudadanía. Se ha malgastado un tiempo excesivo y un dineral en la gestión por parte de las 17 comunidades, en la compra de mascarillas, en la compra de respiradores, en la compra de trajes EPI para los sanitarios. Hay distintos criterios a la hora de atender y a la hora de ingresar y a la hora de atender a los enfermos COVID en los hospitales. Hay distintos criterios a la hora de establecer las ayudas para autónomos y empresas. Hay distintos criterios a la hora de establecer las restricciones de movilidad y horario de apertura de los establecimientos. Hay distintos criterios para establecer los toques de queda. El estado de las autonomías es un caos y lo que ha quedado palpable es que solamente trae desigualdad, ruina y separación entre los españoles. Muy bien, pues continuamos con el programa de hoy, pero vamos a dejar las penas a un lado. Y es que cuando se apartan las penas entra un estado de grata satisfacción. Es un estado que algunas personas lo encuentran, pues, por ejemplo, no sé, tomando un buen café o, por ejemplo, pues, digamos que leyendo un buen libro o incluso, pues, hay algunos hasta incluso fumándose un buen puro. Pero los luthiers decían algo, decían, el camino de la sabiduría es largo, encontrarás la fuerza en Kioto, encontrarás la destreza en Kuwait, pero la paz se encuentra en Bolivia.
Pues bien, este año la felicidad, que no la paz, la felicidad se encuentra en A Coruña y no es nada más ni nada menos que el World Happiness Fest A Coruña 2021. Y para hablarnos de ello, hoy en España Tiempos Difíciles, que puede que después de esta entrevista cambiemos el nombre a España Tiempos Felices, tenemos con nosotros a dos representantes de este festival. Mariano Gómez Ulla, que es el vicepresidente del Consejo Asesor de este World Happiness Fest, y en este caso Raúl Varela, abogado, socio y organizador del World Happiness Fest. Buenas noches a los dos. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Recuerdo hace un año que en este caso, pues una amiga me envió un enlace para participar en un festival. Era un festival, pues eso, llamado World Happiness Fest, que yo la verdad es que no sabía en qué consistía. Y claro, ¿y qué pasa? Que hay gente que no conoce ese World Happiness Fest que se va a celebrar ahora del 18 al 23 de marzo, 6 días. Contadnos algo de este festival, por favor, a quien no sepa de ello. ¿En qué consiste? Bueno, Raúl, empieza tú, si te parece. Sí, por supuesto. Pues mira, el World Happiness Fest es el foro posiblemente más importante del mundo, diverso, es un foro policéntrico, es un foro integral, ¿no?, de expertos en bienestar y felicidad, líderes de opinión y agentes de cambio, ¿no? Es un foro con actividades durante todo el año, cursos, webinarios, eventos, y lo que hacemos es que en torno al día 20 de marzo, que es el día declarado como el Día Internacional de la Felicidad por la ONU, hacemos un encuentro que dura aproximadamente una semana. Este año concretamente dura desde el día 18 al 23 de marzo, ¿no? Porque es importante destacar algo que seguramente ya sabéis, ¿no?, que es que la ONU declara en 2 resoluciones el Día Internacional, el día 20 de marzo, precisamente pues para poner de manifiesto, de relevancia, la felicidad como una aspiración fundamental, una aspiración universal de los seres humanos y sobre todo la importancia que tiene la inclusión de la felicidad y el bienestar en las políticas de gobierno, que es algo muy, muy importante para nosotros, ¿no? El World Happiness Fest es un foro multidisciplinar, como os decía antes, y lo que hace es abordar diversas temáticas, ¿no? Hablamos de la salud, hablamos también desde la perspectiva de la educación, bueno, la música, el arte. Tú antes, Julio, aludías a ciertas cuestiones que pueden hacer felices a la gente. Bueno, tocamos muchas cuestiones, como por ejemplo también la gastronomía, las propias políticas públicas que decías, y para eso lo que hacemos es nutrirnos por un gran número de expertos, más de 400 tenemos en nuestras filas, que hablan con mucho criterio, con mucha autoridad de cada uno de estos asuntos que te acabo de esbozar. Hablas de 400 expertos y si seguimos con números podríamos hablar incluso de más de 80 ágoras en más de 40 países. Mariano, ¿ese es el sumum o buscáis incluso llegar más allá? Bueno, nosotros este es el 5º año que se celebra el foro. El primero fue en Miami, los 2 siguientes, como creo que sabes, en México. El año pasado ya lo hicimos nosotros en España, con tan mala suerte que nos cogió justo, como en la semana de marzo, nos cogió el día 13, me parece que fue, cuando se decretó el estado de alarma y nosotros entrábamos en el foro, que por cierto celebramos. Teníamos previsto hacer una parte importante digital, hicimos 100% digital, con mucho éxito y además creo que fuimos el único foro que se mantuvo y que está realizado en esas fechas. Entonces, bueno, partimos de en torno a 60 ágoras, entonces este año estamos en 80 y tantas y esperamos seguir creciendo, evidentemente, y de aquí a lo largo del año haya muchas más ágoras que se incorporen, porque pretendemos que cualquier país del mundo y prácticamente cualquier ciudad termine teniendo su propia ágora. Raúl, hablabas de 400 expertos, porque detrás es eso, hay numerosas profesionales en numerosas materias, organizaciones mundiales. ¿Cómo se ha hecho, cómo se ha conseguido el juntar a tantas personas para luchar por un fin tan importante? Pues mira, Luis Gallardo fue muchos años presidente de marca de Deloitte, de la gran consultora. Entonces, él viajando de forma permanente y sistemática al foro de Davos, fue conociendo a muchas personalidades, primero en el ámbito de la economía, pero paulatinamente en el ámbito del bienestar, ¿no?, en el ámbito de la felicidad. Entonces fue creando un grupo poco a poco, hasta que el año 17, como decía Mariano, hizo el primer festival en Miami y de forma, bueno, cada vez más geométrica la gente se va sumando a este movimiento, ¿no? Tenemos, fíjate, catedráticos de Harvard con nosotros, de Stanford, de la Universidad de Berkeley, es decir, tenemos verdaderas eminencias, ¿no?, como por ejemplo Tal Ben-Sahar, ¿no? Pero también en España tenemos gente muy destacada, ¿no?, como por ejemplo el catedrático de la Universidad de Zaragoza, Javier García Campayo, o la que es la más conocida Chief Happiness Officer o gerente de la felicidad, que es Paloma Fuentes, ¿no?, en este caso de Mago San Miguel, que está con nosotros también. Es decir, nos hemos sabido rodear de las mayores autoridades en esos diferentes ámbitos que te comentaba antes para poder, de alguna manera, hacer la reflexión que hacemos y no solo hacerla, como te decía antes, en cursos, en charlas, sino incluso, y eso es muy importante, yo creo,
poder incluso aportar asesoramiento a grandes administraciones públicas, incluso países. Algunos países ya nos llaman como autoridad en el ámbito de la felicidad y el bienestar para que organicemos summits dentro de su organización de país o como administración pública, y en ello estamos también asesorando a administraciones públicas. Comentabais, y es eso, y doy fe de que el año pasado pues, se celebró igual, independientemente de lo que estaba ocurriendo con el tema de la pandemia. ¿Sigue siendo un buen momento para hacer un festival de la felicidad? ¿Ayuda el poder hacerlo online? ¿Es mejor físico? ¿Cómo lo veis ahora? Bueno, está claro que el mundo ha cambiado y los paradigmas de vida también, y por lo tanto el mundo digital lo va a abarcar todo y eso no tiene vuelta atrás. Cada día es más importante que además intentamos ayudar a que la brecha digital sea lo menos grande posible, porque para que no se quede descolgado nadie y pueda llegar cualquier persona, porque eso al final lo que origina es soledad, que son todos los grandes problemas de la humanidad, contra la cual pretendemos luchar. Está claro que el web es un modelo de innovación social y desde ese punto de vista lo que pretendemos es que la humanidad sea una humanidad libre, una humanidad en paz, una humanidad consciente, y por lo tanto todo mensaje que sea de esperanza es lo más importante que en este momento podemos hacer, y por lo tanto quizás todavía más, contestando a tu pregunta, es más importante hoy el World Happiness Index. Sí que es importante, pero hay una pregunta que se viene haciendo desde, no voy a decir el principio de los tiempos, pero por lo menos sí desde que existe la moneda o el trueque a lo mejor, y es que ¿qué precio tiene la felicidad? Es una pregunta complicada, ¿eh? Es una pregunta muy complicada. Raúl, te dejo esa pregunta a ti. Es una pregunta complicada y te voy a dar una respuesta posiblemente también complicada, pero mira, yo creo que la felicidad es un concepto absolutamente subjetivo y como tal no tiene precio, ¿no? O sea, cada uno puede buscar la felicidad y encontrarla en las cuestiones más sencillas, ¿no? Nosotros tenemos un lema que es Be Happiness, ¿no? Sé felicidad. Porque nosotros consideramos que toda persona puede ser feliz independientemente de las circunstancias que le esté tocando vivir, ¿no? Fijaros en esos niños que vemos en ocasiones por la televisión que con 4 cosas son absolutamente plenamente felices, ¿no? Y la otra cara de la moneda es aquellas personas millonarias que se están quejando todo el día y que están siendo infelices, ¿no? Por lo tanto, el concepto de ser arquitecto, cada uno de su felicidad, es un concepto que nos encanta manejar, ¿no? Cada uno tiene la propia posibilidad, independientemente de circunstancias ajenas, de ser feliz. Evidentemente, claro que contribuyen muchas cosas a la felicidad, ¿no? Hay muchísimas cuestiones que te facilitarán ser más feliz. Pero en definitiva, la felicidad es un concepto muy subjetivo y que no tiene precio, precisamente no tiene precio. Y hablabas de... Sí, dime, Mariano. No, te decía siempre por aclarar que felicidad va unido a bienestar. Y en definitiva, el bienestar en sí mismo es felicidad, pero otras muchas cosas son felicidad, ¿no? Y cada uno interpreta la felicidad, como Raúl muy bien apunta, según a él le va la fiesta. Y según le va la fiesta es como cerebralmente se encuentra más feliz. Decía que la felicidad es el no tener necesidad ninguna, ¿no? Esa es la mayor felicidad del mundo. Pero en fin, hay que contribuir a determinado tipo de cosas que son fundamentales, como es el poder comer, el poder vestirte, el poder tener un techo, etcétera. Pero una vez cubierto esa pequeña parte, el resto, la felicidad, Raúl lo ha definido estupendamente, es la que uno mismo está buscando. En ese sentido, abundar muy brevemente, hay estudios, además, muy consolidados, ¿no? Por universidades muy conocidas, que dicen que a partir de un cierto umbral de dinero, el dinero no da más, no te aporta felicidad. Evidentemente hay que tener un mínimo umbral, ¿no? Pero está muy estudiado ese asunto ya. Sí, y saliendo del dinero y volviendo precisamente a lo que comentabais, de lo de los niños, si no me equivoco, vais a hacer un festival de niños conscientes. Entonces, pues, y volviendo otra vez al tema de los niños, ¿dónde y por quién debe empezar la felicidad? Pues la felicidad nosotros consideramos que es vamos a ver, uno de los temas que nosotros abordamos es la educación, sobre todo desde un punto de vista de la educación positiva, ¿no? Entonces, entendemos que las propias familias, a la hora de educar a sus niños, tienen que ser, bueno, ofrecerles unas posibilidades de ser positivos a la hora de afrontar la vida. Eso es muy importante, la casa. Pero también el colegio. Los colegios son fundamentales que se sumen a estas nuevas tendencias, ¿no? Nosotros tenemos alianzas grandes con IPEN, por ejemplo, que es una gran escuela internacional de educación positiva. Por lo tanto, desde el comienzo, familia, estudios, educación, es básico para que una persona pueda ser plenamente feliz a lo largo de su vida. Claro, y además, Julio, hay que intentar cambiar
los paradigmas de vida ahora. Es decir, que hay que intentar, la medida posible, influir en la gente para que cambie su forma de pensar qué es felicidad. También volviendo un poco hacia atrás, no siguiendo los criterios de la felicidad que hasta ahora se han seguido de la felicidad, y por eso los países nórdicos, etcétera, porque estaban basados en PIB. Nosotros hablamos de sitio bruto de felicidad, siguiendo los pasos de Bután, que nos ha marcado un poco este camino y que es fundamental, porque sin duda alguna la felicidad es una tendencia que ha venido para quedarse, no hay forma humana de cambiarla y necesitamos, porque esa felicidad es la que va a dar esperanza al mundo que tenemos. Sí, sí, me gusta mucho eso cuando comentáis, cuando decís lo de que aparece, consta en documentos que estaba mirando, lo de que ha venido para quedarse la felicidad. Y como bien has dicho ahora, no sé cómo lo que podéis pensar vosotros, pero y como bien dices, este es el momento. Yo hace unos días escribí algo acerca de la meditación, el nirvana y demás, y había personas que lo que decían y opinaban también con razón, no sé qué es lo que a vosotros os parece, que quizá no dedica a la gente suficiente tiempo a ser feliz o a encontrar la felicidad, quizá por rutina. Sí, efectivamente, y por falta de cultura, incluso, por falta de cultura de país, ¿no? O sea, hay países, otros países del mundo tienen ya mucho más implementada una cultura en busca de situaciones mentales, como tú decías, la meditación. La meditación es fundamental para encontrarse una persona más planificada, encontrarse mejor, ¿no? Está demostrado que con entrenamientos de meditación de 8 semanas, muy demostrado científicamente, el cerebro produce auténticos cambios, ¿no? Que te hacen que te encuentres mucho mejor, ¿no? Que en definitiva aporta mucho a la felicidad y al bienestar este tipo de prácticas meditativas, e insisto, está probado científicamente a día de hoy. Cada vez tengo más claro de que para conseguir ser feliz, una de las cosas que hay que hacer este año es sumarse al World Happiness Fest a Coruña 2021. Pero ¿de qué manera se puede participar en este festival global? Pues se puede participar perdón, sí, perdón. Sí, Raúl, sí. No, la forma, desde un punto de vista de la ciudadanía, de participar es inscribirse, ¿no? La página web tenemos para unos modelos de inscripción, te puedes inscribir. Y después lo que estamos haciendo es sumar comunidad, ¿no? También, es decir, tenemos las autoridades que te decía antes, científicos, académicos, etcétera, pero sí que nos gusta mucho la palabra comunidad, para que gente se sume como ágora o como participante y de alguna manera podamos llegar a ese objetivo, que es un objetivo muy bonito, que marcado por la ONU, que es hacer en el año 2050 a 10.000 millones de personas que se estima que habrá en el planeta felices, que es un objetivo bien bonito. Mariano, perdón, ¿te vas a decir algo? No, digo, como verás, el objetivo es enorme, porque 10.000 millones serán justo las personas que haya en el mundo en ese momento, en el 2050. Por lo tanto, se trata de hacer feliz a todo el mundo, y eso no tiene duda que son círculos concéntricos. En la medida que personas van siendo felices a su alrededor, van generando felicidad. Lo que está claro es que yo no puedo hacer feliz a nadie si yo no soy feliz. Si yo no estoy contento conmigo mismo, es difícil que yo traslade a los demás sentimientos de felicidad. Serán sentimientos negativos siempre. Y con eso que acabas de comentar, ¿qué habría que decirle? Es decir, ¿qué tendría que escuchar o qué ha de llegarle a una persona para entender que realmente a lo mejor lo que está haciendo es algo, un hábito o costumbre y no es felicidad? ¿De qué forma le invitaríais a conocer la felicidad? Bueno, yo solamente recordaría una frase de alguna película magnífica, que era: la vida es bella. Vive tu vida, compártela con tu familia, con tus amigos, haz el bien. Eso está escrito hace muchísimos años y no es tan difícil, es simplemente hacer una vida normal con todos los que te rodean. Y si tú haces feliz a los que te rodean, eso irá abriendo círculos, haciendo feliz a todo el mundo. Después sumarse, efectivamente, Mariano, eso es así de simple y se puede conseguir, si cabe, con mayor fuerza y rapidez, sumándose siempre a gente que aporte energía positiva, ¿no? Es muy importante acercarse a gente positiva y el otro lado de la moneda es apartarse de gente tóxica. Eso de verdad es que son fuentes complicadas que no conviene tener cerca, la verdad es que sí. Y puestos a aportar, sí, puestos a aportar, no sé si a lo mejor dentro de este momento que estamos compartiendo, no sé si a lo mejor me ha podido quedar algo en el tintero y me encantaría que aportares cualquier cosa que os venga ahora a la mente, decir, Julio no habló de esto, ojalá me hubiera preguntado esto porque me hubiera gustado decir esto. Tenéis ahora 2 minutos para vosotros. Algo más, pero yo ya te digo que tú estás aportando en este momento muchísimo a Happiness,
Porque el simple hecho de tener esta conversación y que esta conversación se difunda es imprescindible. Eso es, y hay muy poca gente, hay muy pocos medios que realmente estén interesados en el tema de la felicidad. Es más, en algunos casos, y creo que Raúl compartirá conmigo lo que voy a decirte, cuando llamamos a alguien para decirle que le vamos a hablar de felicidad, la sonrisa asoma a sus labios, porque parece que es una broma, ¿no? Pero si tú analizas, lo habrás visto seguramente en algunos de los datos que te hemos pasado, el hashtag happy es el quinto mayor del mundo con 5 millones y pico de hashtag, ¿no? De manera que eso ya significa el interés que la gente tiene por buscar felicidad como sea. Raúl. Sí, a mí me gustaría completar con varias cuestiones, ¿no? Nosotros hemos hablado del World Happiness Fest, que simplemente es quizás el pilar básico de la Fundación Mundial de la Felicidad, porque es la World Happiness Foundation, tiene diversos pilares, ¿no? World Happiness Fest es uno de ellos, pero también tenemos el Observatorio de la Felicidad, que es un hub de inteligencia artificial que lo que hace es concentrar, aglutinar las principales noticias de felicidad y bienestar del mundo y difundirlas en redes sociales y en medios de comunicación. Muy importante también esta parte de nuestro movimiento, ¿no? Pero también tenemos los World Happiness Awards, los premios mundiales de la felicidad, ¿no? Con 12 categorías, individual y colectivo, que lo que hacen es de alguna manera premiar, ¿no? A esa gente sabia, a esas instituciones que aportan por el bienestar y que de alguna manera lo ponemos en valor, ¿no? De hecho, La Coruña está nominada este año, ¿no? Como una de las posibles ciudades para que se lleve este premio, que ojalá, porque es nuestra ciudad, ¿no? Pero fijaros que también tenemos una academia que es un verdadero centro de aprendizaje, donde subimos todos los cursos, los webinarios, y ahí realmente también concentramos toda la información y toda la sabiduría que aportamos desde la fundación, ¿no? Estamos trabajando en un laboratorio, un lab muy interesante también para las empresas, para aportar conocimientos científicos al mundo empresarial, porque tienen mucho interés cada vez más las empresas en estar con nosotros para que les aportemos cuál es el estado del arte en el ámbito de la felicidad y el bienestar, sin olvidarnos también de viajes experienciales que hacemos todos los años, ¿no? Viajamos a Bután, viajamos al Amazonas y a la India, a la ciudad de Auroville, todos los años con, en este caso, ejecutivos, altos ejecutivos que quieran desarrollar sus actividades más allá de lo profesional e indagar de alguna manera la parte más espiritual, ¿no? Que le podemos aportar en estos maravillosos viajes que también hacemos, ¿no? Nada, por supuesto, ya hablamos de las ágoras, pero es algo fundamental para nosotros las ágoras, ¿no? La estructura que nos aporta las ágoras es esencial para poder hacer un movimiento que es exponencial. Nosotros nos basamos en las teorías de la exponencialidad para poder llegar a miles y miles de personas alrededor del mundo, ¿no? Por lo tanto, este tipo de cuestiones sí que me gustaría también que se supiesen, porque a veces solo se habla del World Happiness Fest, pero detrás de la fundación, que por cierto, vamos a abrir la delegación para Europa en Coruña los próximos días, hay muchísimas más cosas, como veis. Sí, pues Oye, gracias si por me permite, sí. Si me permite, Julio, añadir solamente que el hecho de que la felicidad es tendencia y es, como antes decíamos, algo que se ha implantado para no marcharse, es el hecho de que estamos ya avanzando las conversaciones, ya casi podríamos decir que tenemos una universidad con la cual vamos a montar la primera cátedra de felicidad que va a haber en Europa, ¿no? Lo cual ya significa que hay un interés por la cultura y por el mundo del arte y del arte en el sentido más tradicional de la palabra. Y por otra parte, cada vez hay más empresas que están nombrando directores de felicidad. Raúl hablaba antes de Paloma, del Grupo Mao, pero ya hay mucha gente. Y por cierto, en España solamente hay un concejal de felicidad, que es una mujer, y está en un ayuntamiento de Galicia. Galicia, como siempre, procura ser pionera en casi todo. Pues tomo nota de esa concejal de felicidad, del mismo modo que recuerdo a alguien que no fue concejal, pero sí que fue casi ministro, podríamos decir, de felicidad hace 8 años, el cantante, compositor y productor Pharrell Williams, que había aparecido con una canción que además se hizo en el mundo entero, hizo que todo el mundo entero estuviera happy. Sí. Pero bueno, estoy seguro de que este festival, además de hacernos bailar y sentirnos bien, convertirá en ese que un estado como la felicidad es eso, sea una verdadera razón de ser. Así que muchas gracias a los dos, Mariano Gómez Ulla y Raúl Varela, por estar con nosotros hoy en este España Tiempos Felices. Por lo menos será así a partir del mes de marzo. Muchas gracias a los dos y mucha salud y mucha felicidad en ese World Happiness Fest a Coruña 2021. Muchas gracias, Julio. Igualmente, un fuerte abrazo. Fuerte abrazo. Igualmente. Hasta luego. Hasta luego.
por primera vez que me escribiste, atragantándome otra vez con mi dolor. Me sabes a silencio y a todo lo que anhelo. Miro al mundo por tus ojos, recordando mis enojos, y aquí sigo yo esperándote volver. Pero no me prometas amor eterno, pero no me prometas volverme a ver, pero no me prometas amor eterno, pero no me prometas volverme a ver. Nunca fuimos nada y a la vez fuimos todo. El que besó mi alma por última vez, y porque cada noche velas por mis sueños. Tengo tiempo para amarte, aunque el tiempo ni me aguante. Y aquí sigo yo esperándote volver. Pero no me prometas amor eterno, pero no me prometas volverme a ver, pero no me prometas amor eterno, pero no me prometas volverme a ver, pero no me prometas amor eterno, pero no me prometas volverme a ver. Mi mayor error, las promesas y el tiempo, pues como el viento se llevó mis palabras, también lo prometido. Cuando regreses, me habré ido, y es que quizás me pudieron las ganas antes que lo vivido. Ponemos la tecnología al servicio de la cultura y el turismo. El mejor sistema de guía turístico digital, con diferentes soportes, aluminio, cerámica, vinilo, siempre a la medida necesaria en cada caso. Con un simple gesto, el visitante puede escuchar en diferentes idiomas, además de la lengua de signos, todo el contenido cultural de su municipio. El visitante puede compartir por redes sociales todos los eventos que vayan a producirse en el municipio. También podemos crear rutas. San Camilo es una empresa dedicada a la prestación de asistencia domiciliaria a personas mayores. Entre sus servicios destacan la ayuda en el aseo, las labores del hogar, el correcto suministro de medicación, el acompañamiento, así como la elaboración y compra de alimentación, sin dejar de lado cualquier desplazamiento que sea necesario. Además,
disponen de un servicio vitalicio por el que no se tendrá que preocupar por el pago en metálico para requerir sus servicios. También disponen de un servicio de adaptación de los hogares y espacios, donde seriales y adaptaciones más recomendadas hasta la realización final de la obra. Realiza servicios en toda España. Melchor Miralles nos habla esta semana, como siempre, de 3 temas de absoluta actualidad: la otra comida, el caso Bárcenas y una curiosa situación en las prisiones de este país. Dentro vídeo. Pasen y vean, amigos, una semana más con todos ustedes. Vamos al lío porque hay 3 asuntos esta semana sobre los que quiero hacer una reflexión y compartirla con todos ustedes. El primero de ellos es la comida, el almuerzo que se celebró el pasado viernes, día 29 de enero, en la marisquería El Telégrafo de la calle Padre Damián de Madrid, junto al Estadio Bernabéu, en la que almorzaron el presidente, la fiscal, el periodista y el delincuente. Ustedes podrán decir, bueno, oye, cada uno come con quien le da la gana. Por supuesto, cada uno come con quien le da la gana. Les voy a explicar quiénes eran esos 4 comensales, porque es importante, y del mismo modo que cada uno come con quien estima conveniente, un periodista puede valorar un almuerzo en función de los comensales. El presidente era el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez. El periodista era el superjefe dentro del grupo A3 Media de la cadena La Sexta, Antonio García Ferreras, presentador de Al Rojo Vivo, y el hombre que controla férreamente los contenidos de esa cadena. La fiscal era la fiscal general del Estado, Lola Delgado, pareja del otro comensal, del delincuente, Baltasar Garzón. Me adelanto a los que puedan pensar, bueno, ¿por qué está Melchor Miralles insultando a Garzón? No, yo no estoy insultando a Garzón. Delincuente, según la Real Academia, es el que delinque, y delinquir es cometer un delito. Para quienes no lo sepan, Baltasar Garzón fue condenado en sentencia firme por el Tribunal Supremo a 11 años de inhabilitación, en una sentencia dictada por unanimidad de 7 magistrados de una sala presidida por Joaquín Jiménez, un magistrado sin la más mínima sospecha de fascista, un magistrado encuadrado en lo que se conoce como el sector de jueces de izquierda o progresistas, como se autodenominan. El motivo de la condena fue que Baltasar Garzón ordenó intervenir las comunicaciones en prisión entre los abogados y los implicados en la trama Gürtel. La sentencia le acusa de arbitrario, totalitario y de laminar derechos con prácticas propias de dictaduras. Es decir, Garzón fue condenado por ordenar controlar y escuchar las conversaciones de abogados defensores con sus clientes. Insólito, ¿verdad? Increíble. Bueno, pues eso ocurrió, y por eso Baltasar Garzón fue condenado a 11 años de inhabilitación y ya no es juez. Bueno, pues el viernes 29 de enero, el pasado viernes, se reunieron en la marisquería El Telégrafo
en un almuerzo que abonó, que pagó Florentino Pérez. Y mi reflexión es la siguiente. Antonio García Ferreras, periodista, los periodistas almorzamos siempre que podemos con personas que nos pueden aportar información, por lo tanto nada que decir, excepto que después de este almuerzo se ha sabido que el presidente del Real Madrid está contagiado por el coronavirus. Afortunadamente está asintomático. Yo lo primero le deseo a Florentino Pérez que permanezca asintomático y que se recupere lo antes posible. Pero desde todos los programas de La Sexta, la cadena que controla férreamente Antonio García Ferreras, sus presentadores y sus tertulianos insisten reiteradamente, y a mí me parece bien, en la importancia de que todos los ciudadanos respetemos las normas para tratar de evitar los contagios en esta pandemia. Una de las normas fundamentales que hay que cumplir es la de la cuarentena de 10 días en caso de haber tenido con un contacto con un positivo. Pues Antonio García Ferreras, después de conocerse el positivo de Florentino Pérez, con el que almorzó el viernes, poquísimos días después se trasladó a Barcelona con su equipo para entrevistar a el expreso Junqueras. Y la versión del grupo A3 Media, de La Sexta, es que Ferreras y su equipo pasaron un test que dio negativo, lo cual, en mi opinión, no justifica que no guardara la cuarentena y no la siga guardando, porque es, insisto, como bien dice él y sus acólitos de La Sexta, está poniendo en riesgo la vida de otros ciudadanos al no guardar la cuarentena. Lola Delgado, ya saben ustedes, fiscal general del Estado, exministra de Justicia de un gobierno socialista, es decir, militante socialista de PRO, magnífica amiga del inefable comisario Villarejo, y recordarán ustedes esa conversación que se hizo pública de un almuerzo de Delgado, Garzón, antes de ser pareja oficial de Dolores Delgado y Villarejo, en la que Villarejo les decía que iba a montar un prostíbulo para obtener información vaginal, y la señora Delgado, insisto, ministra de Justicia, hoy fiscal general del Estado, le decía a Villarejo: éxito garantizado. Y la misma Lola Delgado, que en esa conversación les contaba entre risas a Villarejo y a Garzón, hoy su pareja oficial, que en un viaje a Colombia, concretamente a Cartagena de Indias, de altos cargos judiciales y de la Fiscalía, ella observó y fue testigo de cómo varios de los viajeros, entre los que había magistrados y fiscales, como por ejemplo el fiscal Zaragoza, estaba en la lista de los viajeros a Cartagena de Indias, que ella vio a fiscales y magistrados una noche con mujeres menores de edad. Y ella fue testigo, pero en vez de impedir que se consumaran los hechos, lo que hizo fue irse a descansar. Bueno, pues esa era la segunda comensal. La señora Delgado tampoco ha guardado cuarentena. Fue entrevistada en una cadena de radio del grupo A3 Media, en Onda Cero, por Carlos Alsina, y estaba en el estudio con Carlos Alsina. Y el argumento que dan Lola Delgado y el propio Garzón para decir que ellos no han guardado cuarentena, a pesar de haber almorzado con Florentino Pérez, que ha dado positivo, es que Garzón ya ha pasado el coronavirus, y es verdad, estuvo ingresado desde el 24 de marzo del año pasado hasta el 3 de abril, y Lola Delgado dio positivo en el mes de noviembre. Pero incluso quienes han dado positivo
si tienen contacto con un positivo, tienen que guardar la cuarentena. Después es esencial en la reflexión el decir que es impresentable, que desde un punto de vista ético es intolerable que la exministra de Justicia, hoy fiscal general del Estado, se siente a almorzar invitada por Florentino Pérez cuando ACS, la compañía que preside el señor Pérez, que además de presidente del Real Madrid es presidente de ACS, tiene varios asuntos pendientes con la justicia, como por ejemplo el caso del 3%. ACS estaba acusada de pagar durante años a Convergencia en Cataluña a cambio de recibir contratos públicos. Y también es denunciante el señor Pérez en el caso Villarejo, concretamente en la pieza separada número 17. ¿Cómo es posible que la fiscal general del Estado acepte una invitación de un señor como Florentino Pérez, que tiene intereses en causas importantísimas en las que se va a tener que pronunciar el Ministerio Fiscal? ¿Quién manda en el Ministerio Fiscal? Ella, Dolores Delgado. Pero no pasa nada. No hay reacción ninguna del gobierno. Socialmente, esta noticia no la estoy desvelando yo ahora, ha sido publicada en varios medios de comunicación que han explicado, que han dado detalles. Yo les puedo añadir, insisto, que esto no sé si se ha publicado o no, pero yo se lo cuento a ustedes, que la comida la pagó Florentino Pérez y que hubo un ligero incidente. Ellos estaban en un reservado y unas personas que estaban en la terraza a través del cristal vieron a los 4 comensales, trataron de hacer una foto o vídeo con un móvil y un policía intervino diciendo que se abstuvieran de grabar ninguna imagen. Después hubo imágenes porque alguien avisó a medios de comunicación que fueron a la puerta del restaurante y pudieron captar imágenes. Y según mis informaciones, la comida, el almuerzo, fue a instancias de Florentino Pérez, que le dijo a Ferreras, empleado suyo, que tenía interés en conocer y sentarse con Lola Delgado, y le dijo: oye, Antonio, tú que eres amigo de Garzón, monta un almuerzo, yo os invito, te vienes y comemos los 4. Bueno, pues así ocurrió. Y, por cierto, Garzón, abogado defensor de García Castaño, el comisario de máxima confianza de Villarejo, que está acusado en el caso Tándem, en el que también se tiene que manifestar la Fiscalía General del Estado, en la que manda su señora. Ejemplar, como ven ustedes, y triste que no pase nada, que no suceda nada y que no tenga consecuencias. El segundo tema es el caso Bárcenas, la contabilidad B del Partido Popular. El próximo lunes empieza el juicio, pero el extesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, ha remitido esta semana un escrito a la Fiscalía Anticorrupción en el que concreta su intención de romper cualquier puente de diálogo con el Partido Popular. Él dice sentirse engañado después de que recibiera una promesa que le habían hecho llegar desde el Partido Popular, de que su mujer no entraría en prisión, pero su mujer ha entrado en prisión, condenada en firme en el caso Gürtel. Y en la confesión de Luis Bárcenas, en la nueva confesión de Luis Bárcenas, se abordan distintos asuntos sobre la supuesta caja B del Partido Popular, cuya existencia reconfirma Bárcenas, y habla sobre las donaciones, finalistas o no, que recibía el PP. Dice literalmente: de todas estas ocasiones era perfecto conocedor don Mariano Rajoy, hasta el punto de que a principios de 2009 tuvimos una reunión en su despacho en el que le mostré los papeles de esa contabilidad B, espetándome que cómo podía seguir conservando toda esta documentación comprometedora que terminó
personalmente destruyéndola en la máquina destructora de papeles sin saber que yo guardaba una copia. Es decir, Rajoy destruyó la contabilidad B del Partido Popular y no sabía que Bárcenas tenía una copia. Según le ha dicho a la Fiscalía ahora a Bárcenas, desde el año 82 existió un sistema institucionalizado en el Partido Popular de financiación con percepciones en negro, en dinero B, que se realizaban a través de donativos y que en lo que respecta a la pieza que se va juzgada a partir del lunes, parten del periodo de 2004 a 2008, siendo ya presidente Mariano Rajoy, secretario general Ángel Acebes y tesorero Álvaro Lapuerta. Dice que en 2007 existían unos ingresos anotados en esa contabilidad paralela, en esa contabilidad B, por cuantía de unos 500.000 euros y en el ejercicio de 2008 algo más de 1 millón de euros, de los que se destinaron en torno a 900.000 euros con cargo a aquellos fondos B de la remodelación de la sede del Partido Popular en Madrid. Y dice que la caja B se nutría de donativos o aportaciones efectuadas por personas relacionadas con empresas beneficiarias de importantes adjudicaciones públicas mediante entregas en metálico a Lapuerta, persona de la máxima confianza del partido que él había presenciado. Dice que en la inmensa mayoría de estos donativos no tenían una naturaleza finalista, si bien las principales donaciones procedían de beneficiarias de importantes adjudicaciones públicas y en todo caso habría concretos casos en los que sí concurrió aquella motivación. El Partido Popular vuelve a ponerse de actualidad por asuntos del dinero negro y el Partido Popular, aunque es verdad que ya no manda Mariano Rajoy, el señor Casado debiera de dar una explicación, debiera ordenar la suspensión inmediata de militancia del señor Rajoy y de todos los golfos que se llevaron ese dinero, que recaudaron ese dinero B. Y yo siempre les digo, insisto, en que para que haya corruptos tiene que haber corruptores y a los corruptores no se les persigue. ¿Por qué no se persigue penalmente a quienes hacían esas donaciones? Que no eran a cambio de nada, era a cambio en su mayoría de adjudicaciones de contratos públicos, buena parte de ellos de constructoras. En el caso de Cataluña ya han salido nombres como ACS, OHL, al final siempre eran los mismos. ¿Por qué no se investiga a los corruptores? Porque no habría corruptos sin corruptores. Los corruptores se van de rositas, organizan comidas como Florentino Pérez con la fiscal general del Estado y ahí siguen gozando, es increíble, de un reconocimiento social que a mí me parece insólito. Bueno, y la tercera reflexión con la que ya termino para no aburrirles es un asunto del que no se habla nada, que a mí me parece preocupante, y es la incidencia y las consecuencias que está teniendo la pandemia en los centros penitenciarios, en las prisiones, en lo que afecta a los funcionarios y a los presos, que es muchísimo, insisto, aunque no se hable de ello. Las condiciones sanitarias en las prisiones no son las idóneas, hay muchísimos contagios, más de los que se dicen, pero de este tema no se habla públicamente porque de los presos como si no existieran. Los funcionarios se han quejado en muchas prisiones. Yo conozco especialmente bien el caso de la prisión de Valdemoro, porque acudo casi todos los sábados a ver a un preso de la prisión de Valdemoro, que es Álvaro Pérez, de quien soy amigo, y por lo tanto tengo contacto con esa prisión. Y les puedo decir que en la prisión de Valdemoro la incidencia ha sido terrible. Para los presos de todas las cárceles es durísimo porque además, pues como ha habido restricciones lógicamente de las comunicaciones,
no ya solo de las comunicaciones íntimas de vis a vis, sino de las comunicaciones con los familiares. Los presos llevan muchísimo tiempo sin poder ver a sus familiares, lo cual les hace más complicada la situación. Y respecto a los funcionarios, en varias prisiones de España ha habido funcionarios que me han hecho llegar su denuncia, sus quejas, de que con ocasión de las tormentas, de la famosa tormenta Filomena, de las nevadas importantes que cayeron, los accesos a algunas prisiones, entre ellas la de Valdemoro, quedaron bloqueados durante 4 o 5 días. El Ministerio del Interior no consideró prioritario limpiar las carreteras de acceso a la prisión y los funcionarios tuvieron que quedarse, el turno al que les pilló la tormenta Filomena tuvo que quedarse 4 o 5 días en la prisión. No pudieron ir, no se podían cambiar de ropa y expresaron sus quejas porque, me decían, recibieron una comida infecta. Que por otra parte yo les digo a esos funcionarios, esa comida infecta que recibieron es la que comen todos los días los presos de la cárcel. O sea que creo que conviene hacer una reflexión, porque aquellos que son privados de libertad por cometer un delito son seres humanos que han sido condenados a ser privados de libertad, no a ser privados de su dignidad personal. Y actualmente en las prisiones españolas la situación no es mayoritariamente la adecuada. Hay casos de prisiones como la de Valdemoro, en la que los presos en sus celdas no tienen calefacción, han pasado las noches a 2-3 grados bajo cero, y en las sentencias a las que fueron condenados, insisto, no se incluía ni que carecieran de su derecho a la libertad de expresión, como se les cercena, porque el gobierno prohíbe a los presos que concedan entrevistas, insisto, cercenando un derecho constitucional del que no han sido privados, y no han sido privados de su derecho a vivir dignamente. Recomiendo al gobierno que, si no se ha enterado, que como con este vídeo se va a enterar, que tomen nota, y el señor Grande Marlaska, que se ocupa de algunos presos, por ejemplo los miembros de ETA, a los que han sido mayoritariamente acercados a las prisiones del País Vasco, como ya les he contado, decisión que a mí me parece correcta porque es lo legal, lo que dice la ley. Creo que Marlaska debiera ocuparse de todos los presos que hay en España, no solo de los terroristas de ETA. Los meconios, magníficos como siempre, nos hacen un resumen de la situación en la Comunidad de Madrid, algo que en este programa y en especial yo compramos en su totalidad en su opinión de esta parodia. Queridos conciudadanos, Isabel Díaz Ayuso se ha empeñado en destruir nuestras vidas. Cuando todos mirábamos hacia un 2021 con optimismo, esta malvada mujer, poseída por el espíritu de Franco, ha provocado el caos en nuestra gloriosa nación de naciones. Sin ir más lejos, en fin de año tuvo la osadía de proyectar una gran bandera de España en la Puerta del Sol. Ha tenido la desfachatez de levantar un hospital con cimientos y tabiques cuando podría haberlo hecho con 4 palos y una lona. Ordenó el asalto al Capitolio en los Estados Unidos. Plantó un árbol para que un honrado político de Podemos chocara contra él en pleno toque de queda. Ha provocado un terremoto en Granada y hasta hizo un ritual satánico para invocar a Filomena. ¿Qué Filomena? La de mi p*** rellena. Por otra parte, según Fernando Simón, la tercera ola de la pandemia está desbocada en nuestro país por culpa de que quizás nos lo hemos pasado demasiado bien estas navidades. Y bueno, debemos dar credibilidad a sus palabras porque no hay mayor experto en esta materia que Fernando Simón. En pasárselo bien, quiero decir. Además, nuestro fabuloso epidemiólogo, en su afán de informarnos diciendo exactamente lo contrario, ha vuelto a dejarnos una frase para el recuerdo refiriéndose a la variante británica del virus. La variante, en caso de tener algún impacto, será
un impacto marginal, al menos en nuestro país. Por supuesto, varios días después, la cepa británica ya era una realidad en nuestro país con miles de contagios. Incluso se ha filtrado el pronóstico que hizo antes del temporal de nieve. España no va a tener, como mucho, más allá de alguna nevada diagnosticada. Epidemias aparte, para virus maligno de verdad que está provocando que las grandes fortunas del país, incluidos algunos youtubers, se vayan a Andorra a tributar menos. Sin duda, el caso más reciente y mediático ha sido el del Rubius, que sorprendente e inexplicablemente ha decidido marcharse para que Hacienda no se quede con la mitad de lo que gana. Es completamente inadmisible. Así como vamos a pagarle el Ministerio de Igualdad, los chiringuitos feministas, las subvenciones, los tropecientos asesores del gobierno, los viajes en el Falcon o el maquillaje de nuestro presidente. ¡Fascista! Pero bueno, cambiando de tema, Salvador Illa ha dejado de ser ministro de Sanidad. Su excelente gestión de la pandemia, con apenas 90.000 fallecidos de nada, no ha pasado desapercibida dentro de su partido que, como recompensa, lo ha querido nombrar candidato presidencial a las próximas elecciones catalanas. Sobra decir que Salvador Illa reúne todos los valores y principios para presidir Cataluña. Es sin duda el candidato perfecto para poder materializar al fin nuestra ansiada nación de naciones. El PSC desde su fundación defiende que Cataluña es una nación desde el siglo pasado. Y por último, recordad que, cuando llegue el momento de acudir a las urnas, si es que llega, no olvidéis votar a quienes nos han traído hasta aquí, porque puede que nos suban impuestos, que nos lleven a la ruina o que permitan que la luz suba un 27%. Pero por lo menos, no son fachas. Ponemos la tecnología al servicio de la cultura y el turismo. El mejor sistema de guía turístico digital, con diferentes soportes, aluminio, cerámica, vinilo, siempre a la medida necesaria en cada caso. Con un simple gesto, el visitante puede escuchar en diferentes idiomas, además de la lengua de signos, todo el contenido cultural de su municipio. El visitante puede compartir por redes sociales todos los eventos que vayan a producirse en el municipio. También podemos crear rutas. San Camilo es una empresa dedicada a la prestación de asistencia domiciliaria a personas mayores. Entre sus servicios destacan la ayuda en el aseo, las labores del hogar, el correcto suministro de medicación, el acompañamiento, así como la elaboración y compra de alimentación, sin dejar de lado cualquier desplazamiento que sea necesario. Además, disponen de un servicio vitalicio por el que no se tendrá que preocupar por el pago en metálico para requerir sus servicios. También disponen de un servicio de adaptación de los hogares y espacios, donde seriales y adaptaciones más recomendadas hasta la realización final de la obra. Realiza servicios en toda España. Ya lo dijimos antes en otro apartado. Esta semana el nombre propio en la política es y fue y será Isabel Díaz Ayuso. Pasó a ser la apestada a vitorear su nombre incluso en Cataluña. Sí, en estas elecciones y en este momento y en estos días. Los catalanes coreaban que querían a Ayuso que fuera por allí. Y además el Partido Popular lo aprovechó y inició campaña. Sus decisiones únicas ahora parecen eficaces. Aún así, en su partido no lo ven nada claro. Os dejamos con un repaso que le da a Isabel Díaz Ayuso a unos cuantos en su Parlamento, en el Parlamento de la Comunidad de Madrid. Gracias, presidente. Señora presidenta, la situación y evolución de la pandemia en Madrid ha ido empeorando de forma continua desde finales de diciembre, con unos datos que están en el máximo nivel de alerta. El contexto en el que están trabajando las autoridades sanitarias de todas las comunidades autónomas y del Gobierno de España
está vinculada a las recomendaciones del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Este debe ser el marco de actuación prioritario, así como las estrategias que se están desarrollando en el entorno europeo. Madrid no lo hace y así sus medidas son tardías, insuficientes y poco eficaces. Las cosas van mal. Su Gobierno ha tomado decisiones tardías, concretamente sobre el toque de queda y el horario de cierre previo de la hostelería, que hasta el pasado lunes 18 era el más retrasado de toda España, haciendo a ambos horarios, el cierre de la hostelería y el toque de queda, coincidir de modo incompatible. Ustedes toman medidas insuficientes, como evidencian los resultados. El número de casos continúa subiendo y se incrementa el número de hospitalizados. Sigue sin producirse el refuerzo de la salud pública y de la atención primaria, también el de rastreadores, y no prevén hospitales satélites de apoyo para los que estén muy saturados. Además, faltan medidas sociales, como planes para personas vulnerables, espacios para el aislamiento o el incremento de frecuencia del transporte público. Son refuerzos posibles y viables que no han llegado a pesar de su evidente necesidad. Que algunas de sus decisiones tienen una más que dudosa efectividad lo destacan expertos, sociedades científicas y profesionales. Así dudamos de la efectividad del confinamiento perimetral por zonas básicas de salud, porque la ciudadanía ignora sus límites, o las limitaciones de reunión de no convivientes en domicilios por ser imposible su control. ¿No le parece conveniente tasar actividades que las autoridades puedan controlar y la ciudadanía comprender e interiorizar? El reciente monográfico sobre el COVID y su vacunación mostró el estado de la cuestión, el cual esperamos que usted y el señor vicepresidente hayan podido ver ese monográfico, al menos telemáticamente o en diferido. Entre las resoluciones se aprobó considerar las propuestas incluidas en el plan de choque del dictamen de la Comisión de Recuperación, así como elaborar y publicar el plan estratégico de vacunación COVID de la comunidad. Usted hoy ha hablado, yo lo he escuchado con mucha atención, de que se están repasando las medidas. Pues su vicepresidente subrayó ayer que no queremos adoptar más medidas. No queremos adoptar más medidas. Si empeora, que actúe el Gobierno de España. ¿Considera que la insistencia en la confrontación y la polarización es efectiva para luchar contra la pandemia? Muchas gracias. Gracias, señor Gabilondo. Señora presidenta. Señoría, lo de la confrontación en realidad es una estrategia que tienen ustedes muy bien montada, porque lo que hacen es enviarnos a sus sindicatos, a sus alcaldes, a sus medios, a la delegación del Gobierno y, eso sí, todo urdido desde la Moncloa hacia abajo. ¿Quién hace oposición a quién en esta historia? ¿No se da cuenta de que cada vez que el Gobierno de España no hace o hace, que es mejor efectivamente que se esté quieto, perjudica directamente a todas las comunidades autónomas, empezando por la Comunidad de Madrid? Dejen en paz ya a los comercios, a la hostelería. Dejen ya en paz de señalar a los mismos culpables, siempre la iniciativa privada. No vamos a poder hacer más cierres. No se puede arruinar a la gente. Y si el Gobierno de España considera que está tan mal, que debería dar una pensada, porque, insisto, con 500 de índice acumulado cerró la Comunidad de Madrid. Si lo ve tan mal, que actúe. ¿A qué está esperando? Si está tan mal la cosa. Habrá que comparar septiembre con ahora. ¿Qué está pasando aquí? No estarán de campaña ustedes. Miren. Yo no estoy nada satisfecha por nada, porque en el momento en el que está falleciendo gente y tanta gente todos los días en Madrid, yo no estoy ni tranquila ni satisfecha, no como el ministro candidato que dice que le está encantado y que no se arrepiente absolutamente de nada. No se crea, esta administración no para de sufrir y de trabajar todos los días para intentar sortear esta dificultad. ¿Qué plan de vacunas me dice usted si no hay vacunas? ¿Qué plan? ¿Hago un plan de la nada? Yo tengo un plan para vacunar como hicimos con la gripe, que en menos de 9 semanas vacunamos a 1.350.000 personas. Madrid puede vacunar, pero si hay vacunas, lo entiende, ¿no? Miren, ustedes bloquearon la llegada de material desde el principio, nunca visitaron IFEMA, no tuvieron el más mínimo interés tampoco en el nuevo hospital. Dijeron, por cierto, un hospital que tiene una fachada de largo a largo de 1 kilómetro y después de la que ha caído con la nevada, con las lluvias y con las heladas, dirán que por lo menos es una buena construcción, o tampoco. Han estado inventándose un comité de expertos para estar todo el rato arremetiendo contra Madrid. No nos dejaron pasar de fase para no dejar atrás a sus amigos socios independentistas en Cataluña, que es lo que es el PSOE en Cataluña, también independentismo disfrazado. Y no dejaron a los suyos atrás y, por tanto, nos arrastraron a Madrid en una fase cero en junio en base a unos informes inexistentes filtrados a sus medios de comunicación, manipulados
y a los que todo el rato hacían mención el resto de los miembros del Consejo de Ministros cuando tenían que escudarse en cualquier situación. Nos metieron ese estado de alarma, nos negaron los test en Barajas y tampoco nos han permitido hasta ahora hacer los test en las farmacias. Y luego la delegación, un día sí y 40 no colabora para hacer efectivas las zonas básicas de salud o, por ejemplo, los temas de movilidad. No están a la altura. Y lo más importante de todo es que el Gobierno de España cambió completamente la actitud y, en concreto, el presidente del Gobierno y su candidato, cuando en septiembre decidieron que él tenía que ser el candidato. Y de repente cambió todo. Y de repente el señor Illa se volvió contra Madrid, nos metió ese estado de alarma, estuvo todo el rato cerrando sin ningún tipo de consenso, lo que demuestra que para el Partido Socialista hay que hundir Madrid para ganar puntos con el independentismo en Cataluña. Y que eso lo urda la Moncloa es delendable. Y ustedes, todos ustedes, a callar, a callar y a callar. Aquí, en Madrid, a callar. Gracias, ustedes deciden a quién representan. Gracias. Comenzamos este tiempo de tertulia hoy un poquito distinto a lo habitual. Hoy no vamos a tener la clásica rueda de conclusiones, porque la situación de la pandemia por comunidades es el tema. Así que se lo voy a explicar a los telespectadores para que tengan claro en cada momento el posicionamiento de cada uno de los que hoy lo hacemos posible. Sara González hará la configuración de cómo ha quedado la norma en las distintas comunidades, 17, y ella pues nos dirá cuántas fórmulas hay. Luego conectamos con Galicia y Álvaro Figueira nos dirá cómo está Galicia. En Valencia tenemos a Sonia Crespo, en Madrid hoy un invitado de lujo, no hay como tener amigos, Luis Miguel Montero, jefe de investigación del cierre digital, al cual ya digo yo que volveremos a traer más veces hasta que venga Galiacho por lo menos una vez. En Cataluña tenemos a Diego Jiménez, en Andalucía a Xavi Altamirano y en Cantabria, cuando aparezca, estará Nacho, que aún no ha dado señales de vida, pero esperemos que esté, y si no, pues uno menos. Haré dos preguntas que ya las pueden ir anotando y este es el tiempo que con ese orden cada uno de nuestros invitados tendrán para el orden que tendrán para contestarlas, que es lógicamente la opinión personal sobre las medidas en su autonomía, que recuerdo que Sara ya las tiene que haber recordado a los telespectadores, y si las medidas adoptadas mejoran, perjudican o empatan la situación actual. Así que con estos mimbres comenzamos pues con Sara y si recordáis ya el orden, pues ya no tengo que decir prácticamente nada más. Sara González, ¿cómo está la situación en España por autonomías? Pues vamos a contarlo por orden alfabético. Andalucía, toque de queda a las 22 horas, pese a haber solicitado al Gobierno adelantarlo a las 20 horas. Comercios y hostelería deben cerrar a las 18 horas. Prohibidas las reuniones de más de 4 personas. Desde el pasado miércoles hay más de 500 municipios cerrados perimetralmente y casi 300 municipios con las actividades no esenciales prohibidas. Medidas en vigor al menos hasta el 15 de febrero. Aragón, confinamiento perimetral de las 3 capitales de provincia, así como de los municipios Alcañiz, Calatayud, Cuarte de Huerva, Ejea de los Caballeros, Tarazona y Utebo. Prohibidas las reuniones de más de 4 personas. Toque de queda a las 22 horas. Asturias, confinamiento perimetral de toda la región. Cierre perimetral de Noreña, Gijón y Mieres. Toque de queda a las 22 horas. Reuniones de un máximo de 6 personas en espacios privados y de un máximo de 4 en hostelería. Comercios y hostelería han de cerrar a las 20 horas. Baleares, cierre perimetral de Formentera, excepto para desplazamientos esenciales justificados. Prohibidas las reuniones entre no convivientes en Mallorca e Ibiza. En el resto de las islas el máximo es de 6 personas.
cierre de bares, restaurantes y centros comerciales, prohibidas las fiestas populares. Canarias, varía el máximo de personas en reuniones y sus toques de queda según el nivel de alerta en cada isla. En Fuerteventura, La Palma y El Hierro, el aforo máximo entre personas no convivientes es 6 personas, mientras que el toque de queda es de 12 a 6 horas. En La Gomera, Gran Canaria y Lanzarote, el aforo máximo es de 4 personas y el toque de queda de 23 a 6 horas. En Tenerife, prohibidas las reuniones entre personas no convivientes, con excepción de los bares y restaurantes donde el aforo es de 4 personas. Toque de queda de 22 a 6 horas. Cantabria, cerrados los centros comerciales los fines de semana y festivos. Reuniones de un máximo de 6 personas. Toque de queda a las 22 hasta las 6 horas. Castilla-La Mancha, cerrados perimetralmente todos los municipios, suspendidas las actividades no esenciales, los bares y restaurantes abiertos solo para repartir a domicilio, prohibidas las visitas a residencias de ancianos. Castilla y León, cierre de terrazas, comercios, centros infantiles y culturales en municipios con una incidencia superior a los 1.500 casos por cada 100.000 habitantes. Hostelería cerrada de forma definitiva en estas zonas. Los comercios cerrarán a las 18 horas. Toque de queda a las 20 horas. Cierre perimetral de las provincias. Clausurado el interior de bares y restaurantes. Reuniones limitadas a un máximo de 4 personas. Se cierran centros comerciales, gimnasios y locales de juego. Cataluña. Los comercios de productos esenciales solo pueden abrir durante los fines de semana. También se cierran los centros comerciales. La hostelería está abierta por tramos y desde el día 8 de febrero los bares y restaurantes podrán ampliar en 2 horas su tiempo de apertura. Confinamiento perimetral cancelado desde el 8 de febrero. Toque de queda de 22 a 6 horas. Comunidad Valenciana. Hostelería abierta solo para servicio de comida para llevar o a domicilio. Cierre del servicio a las 18 horas, excepto servicios esenciales como alimentación y farmacias. Cierre de instalaciones deportivas, excepto para profesionales de competiciones estatales. Toque de queda a las 22 horas. 26 municipios cerrados perimetralmente. Reuniones en espacios públicos de un máximo de 2 personas no convivientes y prohibidas en espacios privados. Extremadura. Cierre perimetral de todos los municipios, salvo excepciones justificadas. Se ha prorrogado el cierre de hostelería y comercio no esencial en poblaciones de más de 5.000 habitantes y el límite del aforo al 30% en locales comerciales, al 40% en el interior de la hostelería, 50% en el exterior y 35% en hoteles. Galicia. Los comercios cierran a partir de las 18 horas y está prohibido estar en las zonas comunes de las grandes superficies comerciales. La hostelería abierta solo para efectuar pedidos a domicilio. Medidas en vigor hasta el 27 de febrero. Prohibidas las reuniones entre no convivientes. Toque de queda a las 22 horas. Todos los municipios de la región confinados perimetralmente. La Rioja. Limitadas las reuniones a un máximo de 4 personas. Además, se ha cerrado el área metropolitana de Logroño y prohibida cualquier actividad no esencial desde las 17 horas. Madrid. Toque de queda a las 22 horas desde el lunes 25 de enero. Prohibidas las reuniones en domicilios y espacios privados con personas no convivientes. En espacios públicos, las reuniones con personas no convivientes podrán ser de 4 personas. 30 municipios confinados al completo. Las zonas básicas de salud con restricciones aumentan a 71. La hostelería cerrará a las 21 horas. El número máximo de comensales es 6. Se puede consumir en las terrazas, aunque es obligatorio el uso de la mascarilla en el interior de restaurantes. Murcia. Reuniones en espacios cerrados como al aire libre limitadas a 2 personas en el caso de no convivientes. Sin embargo, esta medida contempla excepciones como lugares de trabajo o centros educativos, así como los hijos que vivan en un domicilio diferente al de alguno de los progenitores o el cuidado de personas mayores y dependientes. Cierre de comercio no esencial a las 20 horas. Cierre de actividades no esenciales a las 18 horas de lunes a viernes en 8 municipios: Yecla, Moratalla, Albudeite,
Mula, Fortuna, Caravaca de la Cruz, Ricote y Jumilla. Los fines de semana deberán permanecer cerrados. Suspensión de las operaciones quirúrgicas no esenciales. Navarra. Bares y restaurantes cierran a las 21 horas. Las reuniones son de un máximo de 6 personas. En el espacio privado las reuniones deben limitarse a la unidad de convivencia. Prohibido fumar en terrazas. País Vasco. Cierre perimetral de todos los municipios de la región. Las reuniones sociales quedan limitadas a un máximo de 4 personas. Los locales de hostelería y restauración deberán cerrar a las 20 horas. Cierre del resto de actividades a las 21 horas. Toque de queda a las 22 horas. En municipios que superen la tasa de incidencia acumulada de 500 casos por cada 100.000 habitantes, se deberán cerrar todos los locales de hostelería y restauración, de juego y apuestas. Prohibidas las actividades deportivas en grupo. Y este es el estado actual respecto a las restricciones del COVID-19 en todas las regiones de España. Muy bien, pues comenzamos por Galicia. Tenemos a Álvaro, ya conoce las preguntas y así el orden clarificado ya. Álvaro. Hola, buenas tardes a todos. Bien, como ha dicho bien mi compañera Sara, Galicia está completamente cerrada y es que Feijóo, el presidente de la Xunta del PP, no se anda con chiquitas a la hora de combatir el COVID. Además, Feijóo tiene experiencia como gestor, fue director general de Sanidad, entonces conoce por dentro el tema y prefiere tomar medidas drásticas que arriesgarse a que el virus pueda ir a más. Hay que tener en cuenta que Galicia es una de las comunidades autónomas con el mayor porcentaje de gente mayor. Por tanto, en teoría, deberíamos tener unas tasas de COVID muy elevadas en esa gente, pero gracias a la gestión que se está llevando, pues Galicia se encuentra como una de las regiones que gestiona mejor y donde las tasas, tanto en gente mayor como en joven como en otras, son mucho menores que otras comunidades, de las cuales hablarán mis compañeros, ¿no? Y eso es porque Feijóo fue uno de los precursores de las medidas estas de confinar por áreas y confinar perimetralmente, fue el de la idea que se las puso ya al gobierno central y finalmente se llevaron a cabo en todas las comunidades, ¿no? Pero la idea partió de sí. Entonces, hay que tener en cuenta también que Galicia es una comunidad donde la población está muy dispersa. Hay que tener en cuenta que las dos provincias del eje atlántico, como llamamos aquí, el eje Pontevedra o Pontevedra-Coruña, Pontevedra-Tui, concentra el 80% de la población. Sin embargo, las provincias de Lugo y Orense solo concentran el 20%, con lo cual se podían tomar medidas más leves y dejar un poquito a la población, porque la población está más dispersa y no hay tantos problemas para que la gente se contagie. Pero Feijóo es muy claro y ha cerrado perimetralmente todo. Ya digo, prefiere que la gente se quede en casa y así se lo ha dicho a todos además, no solo aplicando las normas, sino que todos los días en los consejos de la Xunta pues aconseja a la gente a que no sea una obligación, sino que la gente se quede en casa y salga lo menos posible. Y lo de las reuniones con no convivientes que no se hagan. Y se está llevando a cabo. Y gracias a esas medidas, pues como dije, Galicia es una de las comunidades, junto con otras dos, que mejores tasas o que mejor está llevando el COVID, porque tiene las tasas tanto de contagio como de muertes, como de hospitalizaciones de las menores de España, ¿no? Ese es el gran resumen. Muy bien, pues le toca a Valencia y a Sonia Crespo.
Buenas noches. Pues yo creo que la Comunidad Valenciana, después de oírte, Álvaro, representa la cruz. Lamentablemente, la Comunidad Valenciana está viviendo una situación, en palabras del presidente de la Generalitat, Ximo Puig, de muy complicada. Yo la definiría como totalmente caótica. Esta segunda semana de febrero, la Comunidad Valenciana la ha empezado con una tasa de incidencia de 1.100 casos por cada 100.000 habitantes y con 3.700, cerca de 3.700 hospitalizados por la COVID-19. Esta es una comunidad pequeña. Son datos un poquito mejores que los últimos días, pero sigue siendo la presión hospitalaria brutal. Las morgues están colapsadas, incluso batimos récord en instituciones penitenciarias. La cárcel de Picassent es la que mayor número de internos afectados por COVID-19. Toda esta situación, evidentemente, y ahí sí le voy a dar la razón al presidente Ximo Puig, le ha llevado a no querer flexibilizar ninguna de las restricciones aplicadas hasta el momento y ha adelantado que se mantendrán como poco hasta el 14 de febrero, sobre todo lo referente al cierre de la hostelería y a cerrar perimetralmente todos los municipios mayores de 50.000 habitantes. Al igual que Feijóo, recomienda a los valencianos, sobre todo los fines de semana y ahora que se va acercando el buen tiempo, que no salgan de sus casas, que no vayan a visitar amigos y familiares ni tampoco los reciban en sus viviendas, porque como dato significativo es que todos los nuevos brotes la inmensa mayoría de los nuevos brotes que se están detectando, sobre todo en Valencia, en la capital del Turia, proceden del entorno social, seguidos del entorno educativo y del entorno laboral. En fin, en mi opinión, como digo, entiendo la decisión de Ximo Puig de no flexibilizar. La Semana Santa está muy cerca, por supuesto no vamos a poder retomar la actividad normal, pero quizás convendría, por el ahogo económico del sector de la hostelería, del turismo, de la hotelería, que tanta presencia tiene en la Comunidad Valenciana, poder garantizar un poquito de respiro. Y aunque a todos nos moleste, pues habrá que adoptar y que aceptar esa limitación de nuestras libertades, porque mientras las vacunas no lleguen, no se implanten, no nos queda otra, lamentablemente. Muy bien, pues Luis Miguel Montero viene hoy por primera vez aquí en el cierre digital, informaron mucho y bien, y coincide que ahora Madrid está de moda con esas medidas de Ayuso que yo no sé cómo le saldrán, pero desde luego pasó a ser la que había que quemar ahora el referente, y que hasta en Barcelona daban el otro día su nombre. Así es, fíjate que Isabel Díaz Ayuso fue muy criticada, sobre todo por el gobierno central, cuando propuso implantar las medidas de confinamiento por zonas sanitarias muy concretas. Dijeron que no servía para mucho, pero es cierto que los datos le están dando la razón a ella y a su consejero, Enrique Ruiz Escudero, su consejero de Sanidad. ¿Por qué decimos esto? Fíjate, hoy han muerto, entre comillas, lo de solo 64 personas en las UCI madrileñas, pero y ha habido un contagio de 601 casos. Pero es que el lunes de la semana pasada eran 1.200 casos, justo el doble. O sea, hemos logrado reducir en una semana la mitad de contagios y desfavorablemente o desgraciadamente las muertes en las UCI se siguen produciendo. La verdad es que, como tú bien decías, Isabel Díaz Ayuso era la oveja negra de todas las comunidades autónomas por la decisión que había tomado en contra del criterio de Illa, del ex ministro de Sanidad, Salvador Illa. Y ahora pues parece todo lo contrario, parece que es la mujer fuerte. Es la mujer que yo particularmente tenía era bastante escéptico respecto a las medidas adoptadas, porque no pensaba que fueran a servir de mucho esto de ahora levanto una zona, ahora confino otra. Bueno, aquí en Madrid se hace casi todas las semanas, se levantan un par de días y se confinan otro par, dependiendo de los datos que tengan, ¿no? Entonces, evidentemente, como los datos le están dando la razón, pues yo he de decir que Isabel Díaz Ayuso tiene toda la razón al adoptar las medidas y que creo que va por el buen camino y que ojalá sigamos así. Porque fíjate que ha logrado, yo creo que en toda España ha sido la que mejor ha logrado combinar esas medidas sanitarias aparentemente duras con las medidas de la hostelería para que Madrid siga pudiendo respirar. Aquí la hostelería no ha cerrado en ningún momento. Hay 10 centros comerciales, 10 megacentros comerciales abiertos a los que se puede acudir con prevención y con aforo. O sea, dijéramos que ha ido adoptando medidas inteligentes poquito a poquito en lugares muy puntuales y
eso de momento le va dando la razón. Así que yo no puedo menos que dársela también a Isabel Díaz Ayuso. Y ojalá la semana que viene pues sigamos reduciendo los contagios, sigamos reduciendo la mortalidad y podamos no pasar mucho más allá de los 541.000 casos que estamos ahora de contagiados y 12.800 fallecidos, que no son pocos. Oye, Luis, y tú que estás, como yo, siempre entre políticos, bueno, tú en cosas más entretenidas de investigación también, pero qué envidia me das, pero entre políticos, ¿por qué no le copian y ya está? Y se prueba y ya está. Si al final ella hizo el esfuerzo. Sí, es complicado. Digo, ya no digo en otros partidos, digo en el propio PP, digo. Sería quien tiene más fácil copiar. No, pero fíjate, el alcalde de Madrid hoy en una cosa que a mí me parece de un optimismo exagerado, ha presentado las fiestas de San Isidro, del 7 al 16 de mayo. O sea, no creo que vayamos a salir mucho a la pared de San Isidro del 7 al 16 de mayo. Pero bueno, el alcalde lo ha presentado porque oficialmente, es verdad, dice que en plazo y en forma debe hacerlo, aunque luego no se vayan a celebrar, pero que él tiene que hacerlo en plazo y en forma, pues bueno, pues no sé, nos da unas expectativas y un optimismo exacerbado. Pero es cierto que Isabel Díaz Ayuso en el PP incluso ha sido una mal vista. Fíjate que era una apuesta personal de Pablo Casado y bueno, mucho más de Esperanza Aguirre cuando llegó al poder en la Comunidad de Madrid, y la verdad es que yo, el primero de confesar, no daba 2 duros por ella. Yo pensé que no terminaba la legislatura con el pacto que tuvo que hacer con Ciudadanos, con Vox, con Rocío Monasterio ahí coordinando todo el día en la Asamblea, que no para. Y yo pensé que lo iba a tener muy difícil, pero fíjate que no, que Isabel Díaz Ayuso, igual que Martínez de Almeida, son 2 de las personas del Partido Popular que han salido muy reforzadas del COVID. Creo que son las únicas del Partido Popular prácticamente que van a salir reforzadas tras la pandemia, junto con Feijóo, que aquí en Madrid es admirado y bastante querido. Sí. Lo sé, bueno, vamos a continuar porque si no se va a acabar la ronda y es injusto. En Barcelona, cuando Diego Jiménez abra el micro, pues nos podrá contestar a las 2 preguntas. A ver, Diego, si encendemos el micro. A ver, todavía no está el micro encendido. Ahora sí. Está bien. Diego, eso, tu opinión sobre las medidas en Barcelona y si está mejorando o empeorando la situación. Vamos a ver. Aquí, cuando la tercera onda, la tercera oleada de crisis, se criticaba mucho la abertura que habían hecho en las fiestas navideñas. Realmente todo el mundo, y yo personalmente creo que ha sido un gran error. Se han querido quedar bien. Que bueno, la verdad es que los pobres bares y restaurantes lo tienen mal, porque hasta ahora a las 9:30 de la mañana tenían que cerrar y a las 3:30 tenían que cerrar, y por la noche no podían dar comidas. Por lo tanto, la gente, claro, no le gustaba, pero creo que era una medida necesaria. Bueno, como sabemos, estamos en elecciones y aquí está el quid de la cuestión. Entonces, constantemente han estado diciendo a ver si bajábamos para abrir la manga y pues, hasta el día de las elecciones. En estos momentos parece que sí, que ha bajado o que había bajado cuando habían propuesto alargar las horas de comidas 1 hora más en los bares y permitir en lugar de el confinamiento fuese municipal, lo cual era muy estrecho, se hiciera en zonas comarcales, que a mí las zonas comarcales la verdad es que las encuentro absurdas. Pues claro, ¿para qué han hecho las zonas comarcales? Pues las han hecho para meter gente. Claro, ya existen las provincias y existe toda la organización territorial que es necesaria. Entonces, habían bajado, por ejemplo, había bajado ligeramente el número de hospitalizaciones de 2.500 a 2.400, que es muy poquito, pero hoy ha vuelto a remontar a 2.635. Lo único que está bajando es el ratio que era de 0,91 ahora 0,86. Yo creo, mi opinión es que esta apertura que están haciendo es mala y que en cuanto pasen las elecciones esto se va a volver a disparar. Yo creo que se han equivocado, pero claro, es una cosa
una distribución más bien política que real, más bien política que real. Y así es lo que vamos a tener que arrastrar a partir de ahora. También eso tiene toda la pinta, Diego, de ser así, sin duda. Qué bien desarrolláis los ingenieros los datos, que habláis de ratios y demás. Absolutamente increíble tu intervención. Pero mira, hay que hablar de Andalucía. Queda Andalucía y luego, si nos queda tiempo, porque queríamos hacerlo todo antes de la publi, y ya Xavi ya encendió el micro. Sí, dime, a ver. Yo creo que el ratio es lo más importante. Porque ahora estamos en Cataluña a 0,86, pero es que habíamos llegado a 1,50. O sea, ¿Vas a ir a votar? ¿Vas a ir a votar o votaste por correo? Yo he votado por correo ya. Ya he depositado el voto. Muy bien. Ha sido comodísimo porque cuando fuimos a votar nos dieron los papeles y tal, y teníamos las dudas de si posponían las elecciones, no nos iba a valer. Y por suerte el tribunal ha dicho que tienen que valer. Os va a valer seguro. Yo creo que es necesario lo que han hecho. Porque si no, nunca teníamos elecciones. Xavi Altamirano, Andalucía, uno de los sitios donde más descoloque hay, por lo menos visto desde fuera. ¿Cómo está la cosa? Pues mira, tu primera pregunta de qué opino. Opino que lo han conseguido. Estamos echando la culpa a Chimo, a Ayuso, a Feijóo, y no hablamos del que tiene la culpa realmente, son unos habilidosos. Todos. Estos empezaron poniendo a un motero iluminado que nos dijo que solamente iba a haber 3 o 4 casos, ¿no? Y a un ministro serio que confunde lo de serio con desaborido, ¿no? Serio es el que cumple lo que dice, ¿no? Y en este caso es más desaborido que serio este tío. Y ahí pues la vieron venir, porque ellos pensaron que inventándose un comité de expertos y diciendo que solo había 3 casos habían solucionado esto y se iban a poner la medalla, y cuando vieron venir la lluvia, lo que hicieron fue cogobernanza, que no había oído yo esa palabra en mi vida, pero bueno, ya sabemos todo lo que es. Y entonces eso significa que se le echa la culpa a otro y le dejan el papelón al siguiente, y el siguiente son las comunidades autónomas. ¿Qué empieza ahí? Pues mira, empieza una cosa muy fácil. Os pongo el ejemplo de Pinto y Valdemoro, ¿no? Si yo cierro Pinto y dejo abierto Valdemoro durante un mes, Pinto está magnífico y Valdemoro, y los abro los dos. Todo Pinto contagia a Valdemoro. ¿Quién cae antes? Valdemoro porque lleva antes. Cierro Valdemoro y abro Pinto. Y entonces hemos generado un efecto muelle tremendo en todos esos picos que vemos. Eso nos trae una gran noticia que no se ha buscado, y es que ya no hay más olas. Ya no va a haber más olas. Va a haber una marejada continua. Porque eso que hemos hecho con las comunidades autónomas, una se contagia, otra no, porque hemos hecho lo mismo con las comunidades autónomas que ahora estamos haciendo con los pueblos, ¿no? En cada una de las regiones. Entonces los contagios se van a regular. El confinamiento no cura. Es absurdo creer que nos curamos quedándonos en casa, lo que hace es retrasamos el tema únicamente. Sí sirve para una cosa que es inevitable, que es desocupar las UCI, ¿no? Para eso es inevitable. Pero eso sí, la ola se va a templar y solamente vamos a tener ola a partir de ahora. Esta subida enorme que hemos tenido, pues el resultado de Navidad, que estábamos todos abiertos. Hemos coincidido todos abiertos, pues ha sido esta verticalidad en la flecha de la subida de contagio. Esa flecha, a partir de este viernes pasado, está cayendo con la misma verticalidad y va a caer con la misma vertical que ha subido. Eso para nosotros creo que es una buena noticia. En el caso de Andalucía, pues el resultado de esto que os he contado. Aquí, que es Málaga capital, está confinada desde el viernes pasado, y sin embargo Torremolinos, Fuengirola, Mijas, que somos en un 50% varios dormitorios de Málaga capital, no estamos confinados. Entonces salimos por la noche, salimos al mediodía, comemos fuera y al día siguiente nos vamos a trabajar a Málaga. Queda un poquito absurdo, ¿no? Pues eso es lo que nos va a pasar. Vamos a templar esa olita y vamos a quedarnos, gracias a Dios, en una media, yo calculo, entre 500 y 700 contagios. Ojalá tenga razón, ¿verdad? Y no nos venga esa cuarta ola. Y luego, como medidas, y en Andalucía en concreto, pues nada, la bajada que he dicho desde el viernes es tremenda, ¿no? Hemos pasado de 3.680 a 2.900 y 1.000 más al día siguiente. Sí, la bajada va a ser tremenda. ¿Qué haría yo a partir de ahora? Pues un concepto completamente diferente a lo que estamos.
el jubilado de partir de 65 años que se quede en casa. Que se quede en casa con jubilados y vea a los nietos telemáticamente. Y quede con jubilados y haga fiesta de jubilados y hagan unos fiestones entre ellos y queden. Abran un restaurante para jubilados y solo vayan ellos y no tengan más contacto que con jubilados. Y a quien hay que vacunar es al que forzosamente se sube en el metro y en el autobús todos los días, que es lo que hemos dejado para el final. Las personas entre 30 años y 60 años son las que hay que vacunar primero, porque son las que estamos en la calle trabajando todos los días, las que llevamos el contagio a los grupos familiares y lo que llevamos el contagio a los abuelos, llevamos el contagio a todo el mundo. Entonces los abuelitos tranquilitos ahí, que no os pasa nada si nos contagian. Y vamos a vacunar inmediatamente a todo el que trabaje y se sube en un metro. Os suena raro, pero es una forma de pensar. Claro, iluminados como yo en este momento, seguro que cada uno tiene sus ideas, ¿no? Pero lo que vivimos ahora, creo que la única noticia buena que os puedo dar es que la cuarta ola no llega. No llega, la hemeroteca hasta aquí está grabada, me podéis dar dos guantazos dentro de 2 meses, pero creo que no, que va a estar mucho más templado por esas medidas que hemos hecho. Efecto muelle, Pinto Valdemoro. Lo que me gusta es que tienes ideas qué es lo que le falta a los responsables. Todos copian unos de otros, van cogiendo, como bien decíais por ahí entre todos, van cogiendo a uno de conejillo de Indias y a otro de tonto y otro de listo y se van armando. Tengo que decirle a mi amigo Álvaro. Tengo que decirle a Juanma Moreno que te reciba y le explicas esa situación, a ver si se vuelve una Ayuso en Andalucía. Es que creo que nuestro amigo Juan Rambla está antes que yo para hablar con Juanma. Sí, claro. Y a Álvaro le diré, Álvaro, soy más de Ayuso que de Feijóo, ¿eh? Porque lo de cerrar, cierro, y soy el más guapo, no. Por ahí no entramos los hosteleros. Eso sería otro debate. Xavi, ya lo estáis viendo todos. Xavi, estoy de acuerdo contigo, pero mírate, fíjate tú qué casualidad. Hoy, que Pablo estará al tanto. Álvaro, mira el reloj. Hoy se publica una encuesta en Galicia, que la hizo Sondaxe, la publica La Voz de Galicia, y se le pregunta a los gallegos por la gestión sobre el COVID, y sale aprobado Feijóo y suspende el gobierno de Pedro Sánchez. Con amplia... Bueno, pero es que no votaron los hosteleros, ahí estaban los bares cerrados a esa hora. Bueno, señores... Los hospitales en Galicia están tan mal que aún ayudamos a nuestros primos hermanos, como decimos. Álvaro, te voy a cerrar el micro, que ya sabes que cuando se habla de una cosa no se habla de otra, si no entramos en un sálvame serio, y yo no quiero que esto sea un sálvame. No. Menos. Decía que todo muy bien, que nos tenemos que ir y que a Luis Miguel, que sí que tiene el micro cerrado, pues esperamos tenerlo aquí más veces porque es un auténtico lujo. Traeremos temas de investigación. Claro que sí. Si él nos Ojalá. quiere hacer caso. Así que Ojalá. mucho éxito en el cierre digital, que desde luego Gracias. que Galiacho es un número 1, pero tiene un equipazo en el cual estás tú, que hace que todo eso se concrete con un rigor que no existe en este momento en los digitales españoles. Muchas gracias, en ninguno. Puede haber los más leídos, pero no con tantísimo rigor. Informar y entretener ha sido el principal objetivo de todo el equipo que hacemos posible España Tiempos Difíciles. Será hasta el próximo miércoles, como siempre, los insustituibles y alguna sorpresa.